Así que cómo no me acompañan a orar por el mensaje de esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, por este año que nos has concedido como iglesia de muchas bendiciones, a lo mejor algunos de muchas pruebas, Señor. Pero hoy celebramos el nacimiento glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Señor, te pido que hables por medio de tu palabra, que esté oportuna para la necesidad de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a estar en un texto en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, por favor, si son tan amables de acompañarme. Y vamos a estar leyendo de los versículos 13 al 17. Sé que en sus boletines salía que era toda la sección del 1:13 al 23, pero vamos a quedarnos del 1:13 al 17. Y el título para esta ocasión es Cristo, el Salvador que necesitábamos. En esta ocasión, mis hermanos, estamos llegando a nuestro cuarto mensaje de Adviento. Un 22 de diciembre, estamos a 2 días de celebrar la Navidad. Algunos de ustedes la celebrarán con mucho gozo y algunos otros la celebrarán quizás con tribulaciones o diferentes circunstancias. Pero en este mensaje yo quiero recordar, mis hermanos, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos conmemorando en realidad? Y estamos conmemorando el evento más glorioso junto con la cruz que la raza humana pudo haber visto o haber vivido: el nacimiento de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. Hay personas que han hecho ilustraciones, dicen como que un hombre se hiciera un gusano. Eso es poco para lo que Dios hizo al despojarse de su gloria y confinarse al cuerpo de un pequeño bebé. Es poco. Pero muchas personas en estos días también se enfocan en cosas que son válidas y buenas, como por ejemplo unas merecidas vacaciones, unos días de descanso, pero no es lo central. Si nuestra atención no está en Cristo, en la Navidad, es como que celebremos el cumpleaños de alguien, pero no lo invitemos a la fiesta. Entonces el texto que vamos a estar considerando en Colosenses, algunos eruditos y comentaristas han dicho que es probablemente uno de los textos o capítulos de la Biblia más cristocéntricos, más cristológicos. Nos va a describir con detalle la obra de este niño que nació en Belén, que se convirtió en un hombre que es el Salvador del mundo. Entonces mi objetivo con este mensaje, mis hermanos, es que nos vayamos llenos, gozosos, admirados de el cumpleañero, de Cristo. Este mensaje no se trata de nosotros, este mensaje se trata de Cristo. Es que celebremos al Salvador que necesitábamos. ¿Me acompañas a leer, por favor? Leo de la versión de las Américas, Colosenses 1, 13 al 17, Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Este día consideraremos la descripción de la salvación
y de la persona de Cristo en este texto. Vamos a considerar por qué ocurrió la Navidad. ¿Qué ocurrió en ese nuevo nacimiento? Y veremos dos cosas de este texto. El Salvador que venía, esto es lo primero que veremos, nos vino a redimir del pecado. El Salvador que venía nos vino a redimir del pecado. Y lo segundo que veremos es el Salvador es superior a todo. El Salvador es el Rey del universo. Veamos lo primero. Dice: el Salvador nos vino a redimir del pecado. El versículo 13 empieza con una declaración que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y aquí la pregunta es: ¿por qué se necesitaba un niño? ¿Por qué Dios necesitaba hacerse hombre? Y la razón es esta: porque todos los hombres, desde la caída, hombres y mujeres, fuimos por naturaleza trasladados o nacemos en el reino que aquí le llama reino de tinieblas. Cuando estuvimos en nuestra serie en Romanos, en el capítulo 5, dijimos que todos nacen en el reino del primer Adán. Las tinieblas en las Escrituras, ¿de qué crees que nos hablan? Del pecado. Este mundo, tú y yo, antes de Cristo, vivíamos en el reino de las tinieblas. Por lo tanto, mis hermanos, quiere decir que estábamos ciegos, que no veíamos la razón de vivir. ¿Se han fijado ustedes cuando yo estaba en la universidad? Todos los que llevamos la materia de filosofía 1, no sé si les tocó esa pregunta. Es una pregunta bien difícil y luego lo reprueban a uno si le contesta lo que la Biblia enseña. Te preguntan, número 1, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Bueno, yo no sé, a mí me lo pusieron en un examen el profesor de filosofía. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para qué existimos? Entonces, yo ya era creyente en la universidad, entonces comienzo a contestar: somos hijos de Dios. Me puso 2 de calificación el cuate. Porque este mundo está ciego a lo que en realidad somos. Vivimos en las tinieblas. Mira, el mundo está en tinieblas de pecado. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, un texto que hemos mencionado varias veces en este púlpito. Pero quiero que veas cómo era ese reino en el que vivíamos. Dice: Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El reino del pecado dice que tiene un príncipe de este mundo que tiene en tinieblas a las personas, que es como una corriente que nos va jalando. Y me encanta que Pablo se incluye, dice: entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo. Mira, qué tan fuerte es esta corriente de este mundo. En estos días de Navidad, este mundo, en su plataforma Netflix, por ejemplo, acaba de sacar una película de Jesús homosexual. Y yo vi las respuestas de ustedes, de sus caras ahorita, cómo nos sorprendemos. Una tendencia sería pensar que nosotros somos más buenos que ellos. Lo que este texto de Efesios nos está enseñando es que todos los humanos sin Cristo éramos así y estábamos ciegos. A mí me ofende, es una blasfemia, pero porque ahora ya no estoy en ese reino. Pero el que está en ese reino ve lo negro, lo ve como blanco. Hay una tergiversación de la verdad en estos tiempos, mis hermanos. Pero la buena noticia es que estoy predicando de la Navidad es que Dios se hizo hombre para trasladarnos de ese reino de tinieblas. Estas son las buenas noticias del Evangelio. El hombre vive sin Dios en tinieblas. Por eso me encantó lo que se leyó en el tiempo de adoración. Lo que necesitamos tú y yo es mirarlo a Él.
verlo a Él y ser salvos, todos los términos de la tierra. Eso es lo que le pedimos al Señor con cada predicación, cada domingo. Eso es lo que le debes de pedir al Señor cuando tú le hablas a tus familiares. Señor, abre los ojos de los ciegos. Recuérdate la profecía del Señor, que este niño que habría de nacer, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado Jehová a predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Ese es lo que el Evangelio ha venido a hacer, mis hermanos. El mundo va en esa corriente. Y yo te quiero decir una cosa: si tú eres iglesia, este mensaje es para que te vayas adorando a Dios por la Navidad. Porque cuando dice ahí en el versículo 13, dice dos verbos. Él nos libró de ese dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fíjate, librar tiene que ver con que tú estabas atado. Efesios, que acabamos de leer, no tenías voluntad. Tú hacías la voluntad de tus pasiones, dice Efesios. Del pecado te ordenaba codiciar, codiciabas. A mí me ordenaba tener envidia, envidiaba. No podía, no estaba en mí. Y muchos de nosotros, o muchos de ustedes, a lo mejor se envolvieron en pecados del tipo que son como vicios. Los que han estado atados a vicios entienden perfectamente lo que es estar en la corriente de este mundo. Es que el que está adicto no puede dejarlo. Hay un poder superior a él. El que está adicto a la amargura, el que está adicto a la borrachera, el que está adicto al rencor, a la ira. Y dices: ¿por qué no puedo soltar este rencor? Porque estabas en tinieblas. Pero la buena noticia de la Navidad es que ese niño era el Redentor de Israel. Él venía a romper las cadenas. Cuando estamos cantando en la alabanza: rompió mis cadenas, me dio vida nueva. La pregunta es esto: ¿es una realidad en ti? ¿Has visto tus cadenas romperse? ¿Has visto romperse, quebrar el báculo del dominio del pecado? Porque dice que Dios nos libró de ese reino de las tinieblas. Pero mira el otro verbo que dice el versículo 13: nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ese otro verbo es bien interesante porque tiene que ver con la nueva vida de una persona. El que está en Cristo, por definición, es una nueva criatura. El que eras antes se murió juntamente con Cristo el día que Él puso fe en ti para creer en Él. Ese día aconteció un milagro bien glorioso. Ese día te moriste, pero te moriste a lo que eras antes. Y ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Te dieron una nueva ciudadanía. La ciudadanía no americana, no canadiense, no de la Unión Europea, no mexicana en mi caso. Te dieron la ciudadanía celestial. El que estaba condenado al infierno, esclavo, ahora está con una ciudadanía celestial y destinado a la gloria eterna. Qué hermoso, hermanos. Por eso es que ese canto es esa parte de Colosenses. Muchos estudiosos dicen de que Pablo escribió esa parte como un himno que se conocía probablemente en la primera iglesia. Y ahí está hablando de la obra del Padre que nos trasladó, que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el nacimiento de Jesús? Aquí es donde el mensaje no solo es del Nuevo Testamento, sino es un mensaje navideño. La pregunta es: ¿cómo logró ese traslado? Y el versículo 14 nos comienza a explicar cómo es que eso se logró. Se logró por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El traslado de tinieblas a su luz admirable tiene que ver con la profecía que vimos hace 3 domingos en Isaías 9. El Mesías prometido, al venir, una característica que traía Isaías 9:1 dice algo: es que vendría el Mesías a libertar de las tinieblas.
¿Te recuerdas lo que vimos hace como 2 o 3 domingos? Acompáñame a Isaías 9, por favor. Dice así, versículo 1 y 2. Pero no habrá más lobreguez. ¿Qué es eso de lobreguez? Tinieblas, oscuridad. No habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, no durará para siempre. Como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Y por si no estuviste hace 3 domingos, te recomiendo que escuches todos los mensajes, ahí están en YouTube, que de hecho me han dicho que podamos estar diciendo cuál es la página de nosotros. Todos los mensajes están puestos en YouTube, puedes buscar como Gracia Soberana Guadalajara, GDL. Pero hablábamos de este texto. De todas formas, te doy un pequeño contexto de lo que está pasando aquí. Este mensaje, esta palabra profética fue dada a las tribus del norte, porque ahí menciona a Neftalí y a Zabulón, tierras que por su pecado estaban viviendo en tinieblas. Pero la profecía era que vendría un niño, y ese niño al venir traía una esperanza gloriosa. Les dice, no habrá para siempre. Me encanta eso. Es el evangelio en Isaías. Esto que estás viviendo no es para siempre. ¿Por qué? Porque un día va a venir la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y mira lo que dice: esa tierra de Galilea que está junto al mar es una aldea muy pequeña, Capernaum, Galilea. El profeta decía, mira, esa tierra un día, que es así insignificante, era de pescadores. Algunos dicen que en sus máximas etapas de gloria pudo tener hasta 10,000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad muy pequeña, un pueblo. Dice, ese pueblo, que por cierto está en oscuridad, un día será glorioso. Y tú te preguntas, ¿cuándo ha pasado eso en la historia que es glorioso? ¿Alguna vez ha sido como Roma? ¿O como Babilonia? ¿O como Nínive? ¿O como Grecia? ¿Atenas? No, nunca. ¿Cuál es la gloria, mis hermanos? La hará gloriosa porque verán una gran luz, porque en esas calles polvorientas de Galilea, en ese mar que es un lago grande de Galilea, pisaron los pies del Dios eterno hecho carne, mis hermanos. Y por eso es gloriosa. Y por eso, si tu vida estuvo llena de oscuridad, un día puede ser gloriosa y convertida y transformada, porque el Verbo hecho carne quiere ser la luz que alumbra tu corazón y el mío. A lo mejor tú vienes de una familia pequeña, insignificante, sin mucho valor. Y te voy a decir algo más, a lo mejor tú te ensuciaste mucho en pecado y tú dices, ay pastor, qué bueno, qué hermoso mensaje de la luz y todo, pero yo, ¿sabes por qué puedes tener gloria? Porque si Él alumbra en tu corazón, las tinieblas se van en un ratito. Y tú puedes ser como esa tierra de Galilea. La luz puede brillar en ti. Juan 1:9 dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿cómo nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz? Por medio de este acto, por medio de la encarnación de Cristo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre nació entre los hombres. Y algunos no lo recibieron. Algunos dijeron, este niño que nace en un pesebre. Hay muchos mitos, le estaba diciendo yo a mi esposa sobre la Navidad. No es comprobado que necesariamente nació en un establo. Lo más seguro es que en el área de Belén, también un pueblo muy chiquito, como de 7,000 personas, que era la casa de David, hay algunas cuevas alrededor. No es cierto tampoco que tocó varias puertas, solo dice no había lugar en el mesón, según el relato de Lucas, según el relato de Mateo.
En el mesón probablemente era el lugar donde podían haber algunas parteras, pero no había lugar. Y probablemente fue a una cueva. De hecho, algunos, como la madre de Constantino, designó una iglesia sobre una cueva que se considera que es donde ahí fue el nacimiento o alumbramiento de la Virgen María, del niño Jesús. En realidad no sabemos, pero lo que sí sabemos es esto: es que él nació totalmente humilde. Y cuando nosotros, en tu familia llega un niño, ¿cómo haces? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo buscas el mejor hospital que esté a tus posibilidades? El Rey del universo fue tan humilde, dice que es el más manso de los hijos de los hombres, que probablemente en una cueva, lo que sí dice que lo acostaron en un pesebre, lo envolvieron en pañales, pero que sobre esa cueva había una estrella. Muchos han dicho, será un cometa, será una época donde estaba una estrella, pero lo más interesante que lo que haya sido es que la gloria de Dios estaba reposando y alumbrando ese lugar, como pudo hacerlo, como lo hizo en el Éxodo, que iba la columna de fuego delante del pueblo de Dios. Sobre esa cueva había una estrella visible, porque el Rey del universo estaba diciendo: aunque lo veas humilde, aunque lo veas en pañales, aunque esté en un pesebre, probablemente donde comen los animales, Él es el Rey del universo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David. Esa es la razón por la que Él, si regresas a Colosenses, nos libró de las tinieblas. Pero no se queda ahí el texto, no dice que solo nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, sino que nos dice que nos redimió de nuestros pecados, mis hermanos. Como dice el versículo 13, ahí donde estamos: nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Mis hermanos, el misterio del evangelio no solo es que la luz vino al mundo, sino que ese niño que nació venía con un propósito definido. Venía a pagar la liberación de un pueblo que estaba en pecado. La palabra redención, mis hermanos, algunos la conocemos, otros no la entendemos mucho, pero básicamente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, redención es el acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio de un pago. Esa es la redención. Y particularmente en Colosenses, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿cómo pasaba esto? Si tú tenías muchas deudas y no tenías cómo pagarlas, te ibas de esclavo de tu acreedor. Tú, y si todavía seguías con la deuda, tu familia. Era más severo el sistema fiscal de la época de Israel. Si tenías acreedores, te ibas de esclavo. Y depende de la deuda, podía llegar a ser esclavo así público. Pero tenían una figura que se llamaba el Redentor, en el hebreo Goel. Este Redentor voluntariamente podía pagar, comprar tu deuda y sacarte libertado. Y Pablo dice en Colosenses: nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En Él tenemos redención. El primer acto está hablando de Dios Padre. Nos libró y nos trasladó. Pero en Él tenemos redención, está hablando del Hijo. El Hijo es el Goel que nacería. Él es el Redentor de Israel. Él es tu Redentor y roca. Y pareciera que en Colosenses la imagen que tiene no solo es de esclavo, sino de un secuestro. Déjame usar esta ilustración para que veas lo poderoso que es la paga del Señor. Suponte que tienen secuestrado a tu peor enemigo y lo tienen secuestrado y dicen: la única forma de pagar el rescate no es con dinero.
es que me des a tu Hijo único en rescate de tu enemigo. Ese es el precio. Su vida por la de tu Hijo. Yo creo que tendría que ser una película de amor increíble para que tú hicieras eso. ¿Por mi enemigo? Aún te lo voy a poner así. Te hubieran secuestrado a tu amigo o a tu pariente, pero te dicen, la paga es tu hijo, su vida por la vida del otro. ¿Lo darías? Entonces, en la Navidad, ese bebé era el Hijo unigénito de Dios. Y sabes que cuando el Padre lo entrega en ese pesebre, estaba diciendo, aquí está la paga de todos ustedes esclavos que están en pecado. Aquí está la paga. Jesús dijo cuando estaba en la tierra en Mateo 20:28 y en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús traía claro su propósito. Yo no vine a ser un rey, un gobernante, un hombre altivo. Yo nací para dar mi vida en redención. Él es la paga. Él, Cristo, Dios hecho hombre, Él mismo es la paga. Creo que hay un texto hermoso en Primera de Pedro 1:18 que Pedro nos lo explica. A Pedro se le iluminó esta redención y lo dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro dice, ¿cuál fue el costo de tu redención? ¿Cuál es el costo de que estemos sentados hoy aquí en libertad adorando a Dios? No fue oro, no fueron piedras preciosas, no fue plata. Fue la sangre gloriosa de Cristo Jesús, para que tú y yo seamos libres de condenación y un día podamos estar delante de Dios sin mancha. El que tuvo que morir fue el niño de Belén. Mis hermanos, Dios es glorioso. El niño de Belén, envuelto en pañales, nació para dar su vida. Nos dice el Evangelio que ese niño que nacería sería el Salvador del mundo, que su nombre, le dijo el ángel a su madre y a su padre José, sería Jesús. Quiero que leamos porque estamos en víspera de la Navidad juntos. Mira la historia, el relato, Mateo 1:18 al 25. Sé que conocemos estos textos, pero al leerlos permite ser afectado y dice, Señor, gracias porque me salvaste. Mateo 1:18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pareciera que en el texto que estamos leyendo de Colosenses, Pablo está citando esto. Él nos redimió de nuestros pecados. Piensa por un momento, esta virgen desposada con José, la Virgen María no sabe, no entiende qué está pasando, nomás cree y tiene fe en el Señor. De pronto le dicen, vas a concebir, y ella dice, ¿cómo? Si yo soy virgen.
Dice, vas a concebir por obra del Espíritu Santo, pero el santo niño que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo. Ella podía entender que muchos hombres habían nacido antes siendo hijos de Dios, pero lo que ella no estaba entendiendo que era el Hijo del Altísimo. Y todavía le dice el ángel a su padre, no la difames, no tengas temor, porque ese niño salvará al mundo de sus pecados. Miren, todas las profecías apuntaban que el Mesías vendría como un rey gobernante que salvaría, que liberaría, pero el Evangelio nos explica que no venía a establecer un reino de esta tierra. No venía a librarlos del César, de los impuestos, de Grecia. Venía a librarlos de algo más profundo, del mayor problema que tú y yo tenemos. Jesús, el Salvador. Mencionar el nombre de Jesús es decir, mi Salvador. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decirle, tú eres mi Salvador, Señor, si no es por medio del Espíritu Santo. Cuando entró allá a la entrada triunfal, cuando entró a Jerusalén, que llevaba su rostro puesto a la cruz, dice que le decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Sabes qué quiere decir Hosana? Salva. Puedes decirlo hasta, oh, salva. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que Él venía a eso, a salvar. ¿Cómo nos trasladó del reino de las tinieblas entonces? Por la redención. Ahora en Lucas tenemos la instancia donde Zacarías, el esposo de Elizabeth, el sacerdote Zacarías, que es padre de Juan el Bautista. Fíjate rápido la historia. Todo esto es la historia previa en la víspera de Navidad. Zacarías y su esposa Elizabeth no podían concebir. Él está oficiando en el santuario cuando el Señor le dice, vas a concebir y el niño que vas a tener va a ser grande, más grande que todos los que han nacido de hombre, porque Él va a preparar el camino del Señor. Está citando Isaías 40, Malaquías 3, o sea, está citando en muchas profecías en ese momento. Y Zacarías, su padre, le da risa. No lo puede creer. Dice, mi esposa es estéril y es anciana. Como si el Señor no era especialista con Abraham, con Ana. Fíjate, el sacerdote se le olvidaba que Dios era todopoderoso, que abría vientres cuando Él quería. Entonces le dice, te vas a quedar mudo. Sale mudo de ahí del tabernáculo, del templo, perdón. Y la gente, ¿qué pasó? Al ratito concibe la esposa, Elizabeth, sigue mudo hasta el día que nace. Cuando nace todavía no había hablado. ¿Y cómo le vamos a poner al niño? Escribe en una tablita, Juan, Johan, y le da. Nadie se llama en tu familia Juan. Y entonces el Señor le permite que profetice, que abra su boca. Y entonces uno de papá le gusta hablar las cosas de sus hijos. Que yo te voy a dar un consejo, paréntesis, no alabes tanto a tus hijos porque se puede sentir como que solo te jactas en ellos, pero yo lo entiendo perfectamente porque soy padre de 3 y estoy siempre queriendo alabar las buenas obras de ellos. Entonces no se pone a profetizar de Juan. Sí habla algunas cosas de Juan, pero se pone a profetizar del que Juan venía a anunciar. Y le da un nombre precioso, el cuerno de salvación. Vamos a todo eso para no leer todo Lucas 1 y 2, que son uno de los capítulos más largos de la Biblia, que los podríamos leer y nos bendicen más. Pero vamos a leer nada más Lucas 1, 68. Por favor. Este Zacarías, cuando recobra el habla, dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado, ¿qué dice? Redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas en tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad,
todos los días, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Este niño era el cuerno de salvación, era el redentor de Israel, y dice, miren, nos ha visitado. ¿Qué nos debe de recordar la Navidad? La visitación del Redentor. Nos ha visitado con un libertador que, libre de nuestros enemigos, nos va a permitir que le servamos sin temor. Ahora, ellos entendían que el Mesías los venía a librar de los enemigos, pero Pablo en Colosenses nos aplica este mismo mensaje. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te ha librado a ti del reino de las tinieblas? ¿Puedes decir que Cristo es tu redentor? ¿O nada más es una historia de el redentor del mundo? Si tú nos visitas y me preguntas, ¿qué tengo que hacer para que Él me redima? Lo trágico del pecado es que no puedes hacer nada, que estás muerto en delitos y pecados, que estás atado. Lo único que tienes que hacer es venir a Él y dejar que Él haga la obra, creer en Él, decirle, Señor, me arrepiento de esta vida que he llevado. Vengo creyendo que tú eres el Redentor. Él nos ha venido a redimir. La Navidad es la historia de que Dios se proveyó de un Redentor, mis hermanos. Ahora volvamos a Colosenses, por favor. Entonces dijimos que lo primero que estaremos viendo, que vimos, es que el Salvador nos vino a redimir. Lo segundo es que el Salvador es el Rey superior a todo. El texto sigue. Dice que Dios es supremo, que reina sobre todo. Todas las profecías apuntaban al Mesías, que sería un gobernante, que sería un rey. Pero al verlo en el pesebre, al verlo en su vida humilde, muchos no le recibieron. Pero aquí Pablo se encarga de decir en Colosenses que este Cristo, quien él predica, no es el niño humilde, no es el bebé que se quedó allá en el pesebre, sino que ese Cristo que él predica y que es el que estoy predicando yo, es el Rey de reyes y Señor de señores, es el dueño del universo, es el Dios supremo, es el mismo Dios de la misma calidad de Dios. ¿En ese Dios crees tú? ¿De verdad? En el Dios glorioso, majestuoso, el dueño de todo. Frase tras frase nos ayuda a describir la majestad de ese Rey. Mira qué más dice, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Todas esas frases, mis hermanos, están queriéndote decir esto: ese niño es Dios, pero no solo Dios, es Dios supremo. Él es el Rey soberano sobre todo. Mira la primera expresión: Él es la imagen de Dios. Vivimos, hermanos, en un tiempo en donde la imagen importa tanto. Yo me sorprendo. ¿Se han fijado ustedes cómo las personas han podido sacar lucro y dinero y fama de nada más tener una buena imagen? Estoy pensando en estos influencers o bloggers. Yo a veces le pregunto a mi esposa, ¿quién es? O sea, ¿qué hizo tan bueno? ¿Cuál es? ¿Es un artista? ¿Es un actor de cine? ¿Toca algún instrumento? No. Me dice ella, nomás comparte toda su vida, lo que hace a diario. Se peina con este cepillo, se lava los dientes con esta pasta. Y son tan populares que tienen millones, por eso se llaman influencers. ¿Te has fijado cómo el mundo idolatra la imagen?
¿Cuánto gastan en cirugías plásticas para mejorar su imagen? No estoy aquí trayendo mis convicciones con respecto a eso. Lo que te estoy diciendo es que si hablamos de imagen, ¿quieres saber quién es el que es superior a todos? ¿Tú quieres saber quién es el que tiene la imagen verdadera que debería de ser el influencer por excelencia? Eso es lo que está diciendo Colosenses, nomás que en un lenguaje de hace 2000 años. Estás impresionado con la Paris Hilton. Estás impresionado con el magnate más rico del mundo. Él, el que nació, el despreciado, no tenía parecer en esta tierra, pero Él es la imagen de Dios. Él es superior. Queridos jóvenes que se quedaron ahora de su clase, todo este mundo nos atrae, nos dice: tienes que verte así, tienes que ser grande así. Y te dice Pablo aquí: ese niño humilde, Él es la imagen del Dios invisible. Y tienes una pregunta, yo sé que hay muchos que les gusta la teología: ¿es la imagen del Dios invisible o es Dios? Algunos han sacado una falsa doctrina de ese texto. Bueno, pero Hebreos nos lo explica. Esa expresión no quiere decir de que Él es la imagen pero no es Dios. No, al contrario, Él es de la misma calidad de Dios. Hebreos 1:3 nos lo dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El escritor de Hebreos te dice: ningún ángel está sentado a la derecha de Dios. Jesús sí. Jesús es la imagen de Dios, pero aquí te lo resumo: es Dios mismo. Es la imagen, la expresión exacta de su gloria. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No te vayas con la finta de que porque nació humildito, porque enmudeció su boca. Este mundo es muy atractivo, es muy seductor. De hecho, dicen que en el Apocalipsis dice que la gran ramera prostituía a los hombres y los seducía con ese cáliz de las riquezas, de la gloria pasajera. Colosenses tiene un hecho que quiero que te lleves esta Navidad. Él es Dios. Ese niño que nació es el Rey Supremo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas en la iglesia. Lo repito, porque de Él procede todo, para Él es todo y por Él es todo. Él es el Dios al que adoramos. El niño de Belén es el Mesías anunciado, es el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre. Por eso los sabios del oriente venían a adorarle. A mí me conmueve, el domingo pasado nos compartía Luis estos sabios. Me conmueve, la palabra es magos en algunas traducciones, en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, pero no quiere decir hechiceros. De hecho, la palabra mago se comenzó a utilizar ahí, que significa sabios, estudiosos. Estos estudiosos, la mayoría piensan, hay otro mito, no eran tres necesariamente, y no como enseñó la tradición, que venía uno de la India, otro de Arabia, si no me equivoco, y otro de Turquía, y uno venía en un elefante, en un camello, y uno se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No, era probablemente una comisión de personas de Persia, no sabemos, del oriente de Jerusalén, de Belén. Pudo haber sido la India, no está descartable. Pero estas personas, de alguna forma, les habían llegado los escritos de Isaías, de Miqueas, y estos reyes o sabios o magos, ellos reconocían algo que muchas personas no reconocen hasta la actualidad: que ese niño era
la imagen del Dios invisible. Y por eso le traían regalos, incienso, oro. Y se postraban ante Él. Miren, mis hermanos, ya lo compartí hace como 2 domingos, pero si tu adoración es por algo más, esta es la tentación diaria del ser humano. Adoramos cualquier cosa que no es Dios, y me incluyo. No es que ustedes adoran, no. Todos al ratito le estamos dando adoración al materialismo, a nuestra seguridad, a nuestro renombre, a nuestra imagen, a nuestra familia bonita y perfecta, a nuestro matrimonio, a nuestra paternidad, lo que sea. Cosas malas, cosas buenas. Pero esta Navidad llévate esto: Él es superior a todo, Él es digno de adoración. Por eso es que me estaba gozando tanto hoy que cantamos "Oh noche divina, nació el Salvador". Ven, adorad, póstrate delante de Él. ¿No es lo que dice el Salmo? Venid, adoremos y postrémonos delante de nuestro Hacedor. Él es Dios, nosotros somos ovejas, nada más. ¿Cómo no le dice: Señor, en esta Navidad quiero volver mi atención a ti, mi adoración a ti? Te pido perdón si me he dejado influenciar por otras cosas y he estado adorando otras cosas. Si estos sabios lo reconocieron, ¿lo reconoces tú como el Hijo de Dios? Hay personas que en estos tiempos dicen: todas las religiones nos llevan a Dios. No, mis hermanos. Solo aquellos que creen en Cristo como el único Hijo de Dios llegarán a Dios. Si regresas a Colosenses, sigue diciendo Pablo ahí: el primogénito de toda la creación. Y el versículo 17 dice: Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Si te acabo de decir que Él es la imagen de Dios, es Dios, otra cosa que nos muestra esta expresión es que Él es eterno. Él es el eterno Hijo de Dios. Jesucristo, en cuanto a ser humano, empezó a existir cuando nació de la descendencia de David según la carne, según lo vimos en Romanos 1:3. Fue engendrado en la Virgen María por obra del Espíritu Santo y vio la luz por primera vez en un establo. Pero ahora Pablo dice algo asombroso acerca de Él. Dice: Él mismo es antes de todas las cosas. Él, a diferencia de los seres humanos, a todos los seres humanos, ha preexistido. Su historia no comenzó en Nazaret. Sus salidas son desde la eternidad. Todo ha sido creado por Él. Es consecuente, porque Él es antes de todas las cosas. El año pasado, yo les voy a refrescar porque yo sí reviso el YouTube de la iglesia. Estuvo predicando aquí la palabra Gerardo en un texto en Miqueas capítulo 5. Y quiero que veas lo que decía esa profecía, Miqueas 5 versículo 2. Fíjate cómo Colosenses, como que Pablo nos resume todos estos atributos de Dios. Es Dios, es el Redentor, es el niño, el Mesías prometido. Y mira Miqueas lo que había dicho: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. De ti me va a salir el rey. Pero va más allá. Se parece a Colosenses, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y el profeta lo escribía porque era obediente a la voz del Espíritu Santo. Pues, ¿cómo van a ser un rey? Van a ser, pero ya existía. ¿Sabes quién es el anciano de días? ¿Sabes quién es el alfa y la omega? Reyes caerán, imperios pasarán, gobernantes se levantarán, pero Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el que nunca cambia, el que no tiene principio ni tiene final, el que no tiene espacio, el que mora en todo lugar. Él es el Dios que adoramos, el eterno, el eterno. Este era un nombre de Dios para los judíos. Ese niño es el eterno. Sí, eso es lo que Pablo nos dice en Colosenses, que Él es antes de todas las cosas. Entonces Pablo nos dice que es el Redentor,
nos dice que Él es Dios, que Él es eterno, pero termina diciendo que Él es supremo. ¿Qué quiere decir que es supremo? Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En la historia judía se esperaba el gobernante y descendiente de David. Y Pablo nos dice, es que vino en Cristo. Es más, Él no solo es el rey de un pueblo, de una nación, del mundo, sino de la creación misma. Él es dueño de tu vida. Fíjate bien lo que te voy a decir. Por derecho de creación. Y más, si eres creyente, Él es el dueño de tu vida por ser la cabeza de la iglesia. ¿Qué le daréis al Señor? ¿O cómo le vamos a dar un sacrificio? Dice, si la tierra y su plenitud es de Dios. ¿Te has puesto a pensar cuando nosotros le damos una ofrenda al Señor y la pensamos y decimos, híjole, es que es mucho se me hace darle al Señor? El Señor dice, si yo tuviera necesidad, ¿te lo dijera a ti? Pablo les dijo a los atenienses, el Dios que hizo los cielos y la tierra no necesita de manos que se le levanten. Él no está rogando, decía C.S. Lewis, decía como una señora mayor deseosa de cumplidos. Adórenme, por favor. No prediques el evangelio de esa forma como algunos lo predican. El Señor es un caballero y está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú gustas, le abres la puerta al Señor. No, Él no es un caballero que está tocando a la puerta de tu corazón. Él es el dueño del universo. Tus pulmones están siendo sostenidos ahorita por la pura soberanía de Dios. Yo estoy parado aquí porque Él quiere. En este mismo instante, si Él decide, me pone así un microbio de meningitis en mi cerebro y pierdo la razón en un segundo. Que me lo puedo comer o recibir ahí por un virus. Pero el hombre se quiere llevar la gloria. Les decía aquella vez, vemos los partidos. A mí me gusta mucho ver el fútbol, el básquetbol. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo saltó Ronaldo? 2.56 en ese salto de cabeza. ¿Lo vieron? Pero nadie dice aquel que le da vida y sustenta los pulmones. La verdadera estrella no es Ronaldo. ¡Qué bárbaro ese presidente, ese gobernante! ¿Cómo hace estas cosas Napoleón, que conquistó países enteros? Era sostenido por el Señor. Lo que pasa es que ellos esperaban un rey de los judíos. Pero Jesús nos dijo en el Evangelio, mi reino no es de este mundo. Cuando vino la luz a esta tierra, ¿sabes cuál fue la primera predicación de Jesús? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, nosotros somos parte del reino de los cielos. Nosotros tenemos un rey. Mateo 2:1 dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, por eso es que les digo que hay mitos, no llegaron la noche que nació, porque si están en Jerusalén, de Jerusalén a Belén, los que conocen las regiones de la tierra prometida, de Israel actual, no está como que ahí a la vuelta de la esquina, menos a pie o en camello. Entonces dice que llegaron primero, después de haber nacido, más los días que les tomó llegar, llegaron preguntando, mira estos sabios, ¿dónde está el rey de los judíos? Mis hermanos, yo torpemente estoy intentando decirte que Él está aquí, que Él está vivo,
que no lo tienes que estar buscando, que pares la búsqueda de tu vida, la felicidad, la realización, la paz espiritual no la vas a encontrar en nada más que en Cristo. El Rey ya nació y quiere gobernar sobre tu vida, mi hermano y mi hermana. ¿Dónde está? Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cristo está en medio de su iglesia. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El Herodes no veía nada. Los persas o orientales, de donde sea que hayan venido, habían leído el profeta y le contestan sus sabios: ¿a dónde van a ser? Pues es que ahí está clarito. Eso es lo que no entendemos de los judíos actualmente, que ellos sabían que en Belén, de la ciudad de David, iban a ser el Redentor de Israel. ¿Sabes en qué tropiezan? En su humildad, en que su reino no es de este mundo. Ellos esperaban como Alejandro Magno, pero vino el Rey manso y humilde. Versículo 6: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Hermano, en este relato de Navidad se nos muestra estos personajes, pero yo te quiero preguntar esto: ¿muchos recuerdan en la Navidad la humildad de Cristo, la entrega de Cristo? Pero yo le quiero dar un giro también y te quiero preguntar esto: ¿tú recuerdas el reinado de Cristo en estos días? Yo ya no quise seguir leyendo el versículo 18, lo voy a dejar para otra predicación porque ya me quedé ahí por el tiempo. Pero dice que ese Rey, Él es la cabeza de la iglesia. Ya vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo de Cristo no estamos solos, tenemos un Rey. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa que tú estés en el reino de los cielos? Mis hermanos, es que alguien nos dirige. Es que podemos aceptar con contentamiento su voluntad soberana y podemos vivir adorándole. Algunos de ustedes están sufriendo tribulaciones y yo me admiro cuando veo un súbdito del Rey. ¿Cómo sabes que es súbdito del Rey? Porque le contesta así a su Rey: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Yo no era nada, yo era esclavo de las tinieblas y ahora soy tu hijo. Mis hermanos, esta Navidad quiero decirte que Jesús de Nazaret está exaltado a la diestra de Dios como Señor y Mesías, Rey legítimo del universo entero y cabeza de la iglesia. ¿Le reconoces como Rey en tu vida? ¿Puedes aceptar sus decretos de Rey con gozo en tu corazón? ¿Puedes compararte con estos magos del oriente y decir: venid y adoremos, postrémonos ante la roca de nuestra salvación? Esta Navidad, hermanos, no estamos celebrando una cena, una vacación. Todo eso es válido, es hermoso, espero que lo puedas tener, sino el acontecimiento más glorioso que ha visto la humanidad: el nacimiento, no voy a decir solo del niño Jesús, del Rey de Reyes y Señor de señores. El que estaba a la diestra de Dios y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, para que como forma de hombre diera su vida en expiación por ti y por mí. Pero no se quedó en la tumba. Ese niño al tercer día volvió a ver la luz. Ese niño hecho hombre, 3 días, la tumba no pudo con él, y resucitó y está vivo y vendrá en un caballo blanco, mis hermanos.
Caballo blanco como conquistador con un manto. Y en ese manto va a decir Rey de reyes y Señor de señores. Y los que lo traspasaron dirán, Él es el Salvador del mundo. La Navidad nos debe de recordar que Cristo viene. Tú estás pasando problemas, no te preocupes. Aplica tu teología. Él es tu Rey. Él es soberano. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.